El mundo ha sido asaltado por un grupo de personas e instituciones a las que conocemos con el nombre de planificadores globales. Estos planificadores, como su propio nombre indica, quieren planificar cada área de tu vida, incluyendo cosas tan básicas como la comida, el modo en el que te desplazas o la forma en la que te relacionas con el dinero. Puede que todavía no hayas comenzado a prestar atención a lo que está ocurriendo, pero si leemos entre líneas nos daremos cuenta de algunos fenómenos mundiales que se están dando ya en estos momentos y que en los años que vienen van a cambiar por completo la percepción que tenemos del mundo, tanto a nivel político, social como económico. En el vídeo de hoy vamos a desglosar algunas cosas que los medios de comunicación están tapando y que son imprescindibles para que puedas estar preparado o preparada para cuando llegue este futuro inminente. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dejarme un like y si todavía no estás suscrito, ahora es el momento. Muchísimas gracias. Ahora sí, comencemos. Los ciclos económicos, especialmente cuando llegan a su final, a menudo presentan lo que se conoce con el nombre de burbujas e incluso explosiones. Lo vimos, por ejemplo, en el boom de las .com, o también, más recientemente, con el Bitcoin. Un mercado o un ciclo económico concreto normalmente comienza subiendo lentamente, pero a medida que van incrementando los precios, se entra en una especie de fase parabólica en la que el mercado es acechado cada vez por más y más gente. Finalmente se llega a un límite que marca el punto de inflexión, y después de este punto de inflexión viene la gran caída. Lo vimos por ejemplo con las acciones de Amazon en el año 2000, o también, como ya he comentado, lo hemos visto más recientemente con el gráfico del Bitcoin. Pues estos ciclos económicos o de mercado que se producen de forma recurrente cada cierto tiempo también ocurren a nivel social, es decir, que también existen ciclos sociales que son tan o más importantes que los propios ciclos económicos. Así pues, al observar este gráfico podemos ver que el mundo es básicamente como una especie de péndulo que oscila de un lado a otro en un marco de tiempo de más o menos 250 años. Y esta oscilación se produce desde un pico marcado por la centralización máxima hasta que vuelve a un estado de descentralización. Comprender esto es fundamental porque establece la base para mostrar el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo. En este punto es donde estamos a día de hoy, y si vamos 250 años hacia atrás, nos situamos por ejemplo en la Revolución Americana o la Revolución Francesa, donde se hizo retroceder la centralización de la monarquía. Si todavía viajamos 250 años más en la historia, llegamos a otro punto clave, que es la Reforma Protestante. La nueva planificación, que como comentaba al principio, podemos comenzar a ver entre líneas, conduce a la escasez. Lo vemos en todo el mundo. El incremento mundial del precio de los alimentos y del combustible podría comenzar a causar disturbios muy pronto en los países emergentes. Sin embargo, este descontento social no será solamente a miles de kilómetros de distancia tal y como estamos acostumbrados, sino que próximamente lo empezaremos a ver también en los países desarrollados. De modo que tenemos un problema de escasez mundial, que conduce a protestas sociales que pueden desencadenar en una revolución. Y a todo esto le tenemos que añadir la descentralización de las naciones que se conocen con el nombre de BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Aunque cabe destacar que cada vez más países se quieren unir a ellos, tal y como hemos visto últimamente con Irán o Argentina. Este grupo de países actualmente representan aproximadamente la mitad de la población mundial, lo cual supone una amenaza mortal para Occidente. Palabras textuales del artículo de Reuters que acabo de compartir hace un momento. Lo que estoy tratando de mostrar con esto es que el punto máximo de centralización ha llegado. O dicho de otra manera, que la hegemonía de aquellos que han estado dominando el mundo durante los últimos años se está terminando. Los planificadores centrales están perdiendo el control, a pesar de que se aferran con todo a ese poder que les permite influenciar en la política y en la economía mundial. Esta cita de Henry Kissinger define a la perfección el por qué los planificadores centrales están poniendo todos sus esfuerzos en controlar el dinero y la energía. Dice lo siguiente: quien controla el suministro de alimentos, controla a la gente. Quien controla la energía puede controlar continentes enteros. Y quien controla el dinero puede controlar el mundo.
alimentos, energía y dinero. No es de extrañar, pues, que la ONU y el Foro Económico Mundial apuesten en sus palabras por el fomento de una transición energética efectiva, una energía que ellos mismos pueden fabricar y controlar. Es decir, que en lugar de hablar de energía abundante y barata donde todo el mundo pueda tener acceso a la misma, lo que esconde realmente esta transición energética efectiva es una forma de energía mucho más costosa y controlable por parte de estas élites. En Davos, el Foro Económico Mundial habló de que estamos en medio de la primera crisis energética global. Y después, en este mismo artículo sacado de su página web, hablan de cómo ellos pueden arreglarlo. Ya te lo resumo yo. Dales el control. Si les das el control, las cosas irán mejor. Y sobre todo, no te olvides de darles también las gracias, porque ellos siempre miran por tu bien. La nueva planificación global no solamente tiene relación con la energía y el dinero, sino que también debemos poner en la ecuación los alimentos. Esto que estáis viendo en pantalla no es broma. Nueva Zelanda planea gravar con un impuesto los pedos y los eructos de las vacas, porque ahora resulta que estos animales que llevan en este planeta tanto tiempo como los humanos son malos para el medio ambiente. Ya sabemos eso de que cualquier acción tiene una reacción o una consecuencia, y cuando hablamos de los planificadores centrales, la repercusión directa sobre la pérdida de control es apretar todavía más sus líneas de acción en el cómputo global. Sin embargo, cuanto más presionan y tratan de controlar, más presiona también la gente en el sentido opuesto. Y recordad lo que hemos visto al principio. Toda burbuja o todo ciclo económico y social llega a su fin. Y cuando esto ocurre, lo que sigue es un cambio de paradigma. Lo que vemos en este gráfico es como el precio de la energía sube como la espuma debido a la falta de oferta, y cuanto más grande es el control sobre esta energía, más escasa se vuelve. La semana pasada hubo una protesta enorme de agricultores y ganaderos en Holanda, que seguro que no verás en televisión, y la protesta vino desencadenada por la propuesta del gobierno para aplicar reducciones en las emisiones de hasta un 70% en muchos lugares cercanos a áreas naturales protegidas, y hasta un 95% en otros lugares. Evidentemente, llevar a cabo tales acciones es inviable para esos ganaderos y agricultores cuyo medio de trabajo es el tractor. Y si finalmente se aprueban las medidas, el resultado será, primero, que miles de personas que trabajan en la industria agrícola serán despedidas, y segundo, que todavía habrá más escasez de alimentos. En un momento en el que el mundo se enfrenta a la hambruna, cuando producir es más importante que nunca, y mientras la ONU dice que casi 1.000 millones de personas podrían morir de hambre en un futuro cercano, justo en este preciso momento, en un país desarrollado como Holanda y aparentemente gobernado por personas inteligentes, te dicen mediante las medidas que pretenden aplicar que ya no se podrá cultivar alimentos, porque la forma tradicional de hacerlo va en contra de los nuevos objetivos medioambientales del gobierno. Y no olvidemos que precisamente los Países Bajos son uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Así que el mini resumen de esto que hemos visto vendría a ser lo siguiente. En un entorno en el que hay escasez de energía, pretenden restringir la energía. Y en un entorno en el que hay escasez de alimentos, pretenden restringir los alimentos. La centralización máxima está llegando al final, y ahora esta tendencia se comienza a invertir. No solo hemos visto protestas en Europa. Por ejemplo, en Ecuador el gobierno se ha visto obligado a prometer una rebaja del precio del combustible en medio de los disturbios sociales. La guerra, las protestas y la inflación descontrolada están causando graves dificultades en el mundo. Después de 2 años de políticas económicas expansivas, los planificadores centrales se han dado cuenta de que no pueden imprimir dinero infinito de la nada, porque lo que consiguen cuando llevan a cabo tal acción es que los precios cada vez incrementan más y más, y por consiguiente que el mundo entre en una espiral inflacionista que lleva a la destrucción económica total. Por un lado se dedican a imprimir dinero, y por el otro a fomentar la escasez de energía y de alimentos. El resultado es que más dinero persiguiendo cada vez menos bienes y servicios lleva al fenómeno monetario de la inflación, porque incrementas la demanda y reduces la oferta. En Ecuador, por seguir con el ejemplo anterior, 1 de cada 3 personas viven en la pobreza extrema. Pobreza extrema significa que sobreviven con menos de $3 al día. Después de 2 semanas de protestas por la crisis del costo de vida, los ecuatorianos para
desnaturalizaron el país por completo. A la gente le puedes quitar muchas cosas antes de comenzar a protestar, pero en el momento en el que no pueden comer y no pueden alimentar a su familia es cuando empiezan de verdad los disturbios, las grandes protestas y las revoluciones. De hecho, aquí vemos cómo ha incrementado el nivel de pobreza de los ecuatorianos en los últimos 5 años. Es simplemente espectacular. Y lo peor de esto es que estamos aprovechando las protestas en Ecuador para tomarlo como ejemplo en el vídeo de hoy. Pero es una situación que también se está repitiendo en otros países, a pesar de que no lo veamos constantemente por televisión. En Sri Lanka el gobierno dejó de pagar sus bonos, es decir, que el país entró en quiebra. ¿Qué ocurre ahora? Pues que nadie quiere dejar dinero a Sri Lanka. ¿Cuál es el resultado? Pues que el país no tiene dinero. ¿Y qué ocurre cuando un país se queda sin dinero? Pues que no puede comprar más energía y no puede comprar más alimentos. Además, la inflación de Sri Lanka ha aumentado en más de un 110%, lo que significa que el poder adquisitivo de la gente se ha destruido por completo. En Perú también hemos estado viendo protestas. Fijaros en este gráfico, Perú ha tenido el incremento más rápido de inflación desde los 90. La aceleración que vemos de la curva es brutal. En Ghana, misma situación, protestas por el incremento de los precios del combustible, de los alimentos y del costo de vida. Es decir, protestas en contra de la inflación, que ya se sitúa en el 27%. Fíjate que vamos saltando de país en país, pero el problema siempre es el mismo. Control centralizado de la energía, del alimento y del dinero, las únicas cosas que realmente necesitas para vivir. La centralización está llegando a su máximo, y ahora comenzamos a ver cómo el mundo entero empieza a desglobalizarse. Estamos observando cómo algunos países ya están parando las exportaciones, algunos porque necesitan aferrarse a lo que tienen, y otros simplemente porque lo utilizan como estrategia geopolítica y económica, como por ejemplo Rusia con los fertilizantes. Los países se están aferrando a sus alimentos y su energía, porque saben que no hay y no habrá suficiente. India no es el único país que prohíbe las exportaciones de alimentos, sino que otros países están haciendo lo mismo. Algunos de ellos son Rusia, Egipto, Kazajistán, Kosovo o Serbia. Y si decimos que hay países que están dejando de exportar, ¿qué pasa con aquellos que necesitan las importaciones? Pues que estos países que dependen de las importaciones para seguir funcionando van a sufrir, de modo que deberán estar preparados para las consecuencias. Hace unos días la ONU publicó un artículo que se titulaba Los beneficios del hambre en el mundo. Sí, aunque parezca difícil de creer, este artículo apareció en la web de la ONU. Pero lo más curioso de todo es que pocos minutos después la página fue borrada. Y hasta ahora no se sabe si fue un error, si fue una especie de broma o de hackeo o qué ocurrió. Pero la cuestión es que no se ha dado una explicación lo suficientemente contundente o creíble al respecto. El mundo está cambiando, señores. El ciclo social de la centralización está llegando a su punto máximo. Y lo que viene a partir de ahora es un nuevo paradigma que poco a poco nos irá mostrando su forma. Quédate con estas tres cosas: energía, alimentos y dinero. Quien consiga controlar estos tres activos clave dominará el mundo. Déjame en los comentarios qué opinas tú sobre el fin de esta centralización de la que hemos hablado en el vídeo de hoy. Y si estás viendo el vídeo desde alguno de los países que he nombrado, cuéntanos tu experiencia desde dentro. Antes de irte, no te olvides de dejarme tu like, de suscribirte y de ver este vídeo que te dejo justo aquí arriba en la etiqueta. Muchas gracias por ver Lecturas Millonarias un día más y nos vemos en el próximo vídeo.